Hola, hola, muy buenas tardes para mí, muy buenos días para ustedes, si es que están en Sudamérica, Uruguay. Entonces, la idea del día de hoy entonces es, y mientras van ingresando al directo, es comenzar a hablar un poco acerca del desapego, la muerte y de cómo nuestras actitudes en general como humanidad indican nuestro grado de evolución. Esa es la idea para después entonces seguir con el libro 2, la sesión 41, que es la que estábamos el día de ayer, donde se venía hablando mucho acerca de los rayos de energía, se habló también acerca de los microorganismos y se estaba tratando de hacer un paralelismo con los rayos de energía o los centros de energía del ser humano, ¿verdad? A ver si estos también los tenían y efectivamente. Hola Alicia, ¿cómo estás? Entonces sí se puso un poquito técnico en ese sentido en la sesión de ayer, pero bueno, en definitiva este libro tiene para todos los niveles, si se quiere, ¿no? Porque va a niveles muy profundos y también toca los temas para la vasta mayoría, ¿verdad? Pero vemos o pudimos ver el gran nivel que tiene el interrogador para con sus respuestas, ¿verdad? Para con sus preguntas y cómo maneja las respuestas. Entonces, en cuanto a la reflexión del día de hoy, un poco era hablar del desapego y por qué nosotros pasamos por este sistema de envejecimiento y muerte, y todo va de acuerdo a nuestro grado de evolución, ¿verdad? Estamos en esta tercera densidad, o ya no, ya pasando a la siguiente experiencia de vibración, como lo hemos visto anteriormente, y todavía nosotros como humanos sentimos mucho apego a la realidad material, ¿verdad? Estamos muy interesados todavía en los bienes materiales, en adquirir más, porque bueno, hemos pasado todas nuestras experiencias en base a esto, ¿verdad? Y según lo que tenemos es lo que valemos para muchos todavía en esta humanidad. Entonces, nuestra conciencia requiere que dejemos de caer nuestro cuerpo físico para llegar así al proceso de la muerte. Como ya lo hemos hablado antes, no funciona así en todas o en otras razas en el espacio, ¿verdad? Existen los más diversos métodos de realizar la transición, pero ellos ya por su nivel espiritual, por cómo tratan su cuerpo, mente y espíritu, casi que el envejecimiento no existe. No necesitan pasar por este proceso de envejecimiento y la muerte como la consideramos nosotros. Ellos incluso pueden decidir, no es que nosotros no podamos, pero ellos pueden decidir conscientemente cuando han tenido suficiente de esa experiencia y como conocen mayormente qué es lo que vinieron a hacer, ya se sienten satisfechos con su vida y entonces deciden dejar su cuerpo físico voluntariamente, ¿verdad? No porque han tenido una enfermedad o porque se ha envejecido tanto que el cuerpo está sumamente deteriorado. Entonces, a medida que nosotros podamos expandir nuestra conciencia, vamos a poder entender más estos conceptos, ya vamos a estar trabajando en un nuevo sistema de energía en este mundo, ¿verdad? La densidad del amor, y podremos ya quitarnos estos conceptos de apego de nuestra mente, de apego al cuerpo material también, ¿verdad? Y a la realidad en la que vivimos, para poder entonces dejar el cuerpo de manera voluntaria en el momento que así lo queramos. Entonces, en nuestro mundo, como todavía no hemos llegado a entender este gran axioma, ¿verdad?, de la existencia en el que venimos a este mundo a tener una experiencia material, pero nosotros en realidad no somos seres materiales, ¿verdad? Todo es espiritual que tiene una experiencia en lo material, porque el todo no es un ser material. Entonces, en esta vida nosotros en algún momento tendremos que aprender a dejar ir, ¿verdad? Aprender lo que es el desapego o la ninosca para poder, ahora Sarelda,
para poder entonces vivir más libremente y en armonía con todo, para poder tener una vida más completa. Y yo puse por aquí: existe el proceso de la muerte para que nos desapeguemos de esta realidad, ya que nos arraigamos a todos sin dejar ir, y entender que somos transitorios en las experiencias del alma para crecer espiritualmente, ¿verdad? Si nosotros no tuviéramos este proceso de envejecimiento y muerte, seguramente nos quedaríamos apegados a la realidad material en la que vivimos, sin llegar a entender el concepto primordial, ¿verdad? Más que nada con la mentalidad en la que tenemos nosotros, ¿no? Nada es casualidad. Y puse por aquí también, dice: buscamos afuera a millones de kilómetros y no miramos dentro. Queremos ir a Marte, pero somos incapaces de alimentar a los que mueren de hambre en nuestro mundo. Eso también refleja nuestro avance espiritual, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que siempre queremos ir a algún lado, salir e ir hacia algún lado, y eso también de alguna manera es una manifestación de nuestro nivel de conciencia, porque estamos quizás evitando ir hacia adentro, ¿verdad? Siempre es mucho más fácil atender incluso problemas de otras personas o ir y hacer cosas que ir a buscar dentro de nosotros. Esta humanidad quiere ir a Marte, como anuncian al público, ¿verdad? Estamos hablando, quieren recorrer y ver otros mundos y envían sondas muy lejos, ya han salido de la Vía Láctea según la NASA, pero todavía en nuestro planeta existen personas que mueren de hambre, de sed, por enfermedades, cosas que pueden ser todas evitadas, pero sin embargo invertimos millones y millones de dólares en mirar hacia afuera, cuando no estamos atendiendo las necesidades y las cosas que tenemos que atender en nuestro planeta, ¿verdad? Porque todavía no estamos trabajando o de acuerdo a la ley primordial en el universo, que es la ley del amor, ¿verdad? Entonces, hasta que el ser humano no entienda que debemos ir adentro, atender nuestros asuntos como humanidad, lograr la paz, dejar de invertir también en guerras, y así primero subsanar y vivir todos en paz, todos en abundancia, no deberíamos estar mirando tanto hacia afuera, ¿verdad? Pero entonces este mirar hacia afuera, este querer ir más lejos, es simplemente una manifestación de nuestra conciencia. No hemos podido mirar hacia adentro. Hemos aprendido también a través de otros medios que las razas más avanzadas viven dentro de su planeta, ¿verdad? Ya no están sobre la superficie, sino que una vez que llegan a cierto avance espiritual van hacia adentro de la Tierra, porque además es, por lo que comentan, un lugar más seguro, y a medida que ellos van avanzando van creando dentro de la superficie de su planeta ecosistemas que les permitirán luego, cuando estén listos, ir y vivir dentro del planeta, donde no están expuestos a todas las condiciones atmosféricas a las que estamos expuestos en todo momento, ¿verdad? Expuestos al universo. Y comentan y cuentan los que han tenido esta experiencia de viajar a estos mundos interiores, de que son mundos maravillosos, ¿verdad? Son realidades tan maravillosas ya que han alcanzado, por supuesto, el nivel tecnológico para tener todo lo que necesitan ahí. Entonces, ese vivir dentro de la superficie del planeta también demuestra, es una manifestación del avance espiritual de la raza, ya que han podido ir hacia adentro, ¿verdad? Ese es el asunto. Dice, bueno, y yo puse aquí, porque no miramos dentro de nuestros corazones, nos apegamos a lo material, y puse que humanidades más avanzadas preparan ecosistemas en el interior de su planeta, lo que ya hablamos, ¿verdad? Entonces, todo, absolutamente todo, es una manifestación de la conciencia del ser humano. Incluso este virus por el que la humanidad está pasando ahora, aparentemente, también es una manifestación de la conciencia de la humanidad a un nivel mucho más amplio, si lo queremos pensar así, que nos dice, bueno, vayan hacia adentro, quédense en su casa, métanse en su casa, en su corazón. Esa es la traducción metafísica, si se quiere, de este famoso virus que estamos aparentemente teniendo en el mundo. Bienvenido Mati, entonces, Ninoja, creo que ya te saludé. En la sesión de ayer estuvimos viendo,
el investigador entonces estuvo hablando mucho de los centros de energía y creo que hablaron hasta de los microorganismos y demás, ¿verdad? Creo que fue bastante detallista la sesión de ayer. Y por aquí dice que hablando de la evolución, ¿verdad? Dice Ra por aquí, cada centro de energía tiene una amplia gama de velocidad rotatoria, o como podéis ver más claramente con relación al color y el brillo. Cuanto más frecuente se concentra la voluntad de la entidad y se refina o purifica cada centro de energía, más brillantes o notoriamente activos se tornan. No es necesario que los centros de energía estén activados en orden sucesivo en el caso de la entidad consciente de sí. Así pues, las entidades pueden tener centros de energía sumamente brillantes, mientras que pueden estar bastante desequilibrados en el aspecto del rayo violeta, debido a la falta de atención a la totalidad de la experiencia. Estamos hablando de las experiencias que se nos presentan en la vida, y aquí viene un párrafo muy interesante al que hay que prestar atención. Dice: la clave del equilibrio puede verse en la respuesta no estudiada, espontánea y honesta de las entidades a las experiencias, aprovechándolas así al máximo, aplicando después los ejercicios de equilibrado y adoptando la actitud correcta para el espectro más purificado de manifestaciones de los centros energéticos del rayo violeta. Es por eso por lo que el brillo o la velocidad de rotación de los centros de energía no se considera más importante que el aspecto equilibrado de la manifestación del rayo violeta de una entidad por lo que concierne a la aptitud de la cosecha, pues las entidades que no están equilibradas, especialmente respecto a los rayos primarios, ¿verdad?, los de abajo, los de corazón hacia abajo, no serán capaces de soportar el impacto del amor y la luz de la infinidad inteligente en la medida necesaria para la cosecha. ¿De qué estamos hablando aquí? Ante las experiencias de nuestra vida, nosotros reaccionamos, ¿verdad? El clásico accidente de tránsito. Vamos por la calle, tenemos un accidente de tránsito y ahí vamos a ver entonces, ante esa experiencia que se nos ha puesto enfrente, porque eso es lo que es una experiencia co-creada que se ha puesto ahí para enseñarnos o enseñar algo. Entonces, ¿cómo reaccionamos a esa experiencia del accidente de tránsito? ¿Me bajo y tomo al señor a golpes? Bueno, no es la idea, o quizás suceda. Pero ¿qué pasa? Está hablando aquí de la respuesta no estudiada. Si cuando tenemos el accidente de tránsito estallamos en este estado de ira y queremos bajar a golpear a este señor, ahí vamos a ver que esa es nuestra respuesta no estudiada, ¿verdad? Entonces, cuando nos sentamos a pensar acerca de lo que ocurrió, esos 5 minutos que le digo por día para ver cómo actuamos en esas experiencias, nos vamos a dar cuenta que podíamos haber quizás actuado mejor en este caso. Y si estamos tratando de equilibrar nuestros rayos inferiores, allí de donde parte la agresividad, ¿verdad?, tenemos que entender que esa no es la actitud que tenemos que tomar. Entonces, ser conscientes de las respuestas no estudiadas que estamos dando a cada caso, ¿verdad? Porque si estoy simulando en las cuestiones que nos ocurren en la vida, no vamos a llegar a integrar de alguna manera estas experiencias, ¿verdad? No puedo ahora creerme que me voy a hacer el santo y voy a reaccionar tranquilamente en todo y ya nada me va a afectar. Entonces ya estaríamos perdiendo de alguna manera el sentido de la vida, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo estamos reaccionando, por supuesto, detener la reacción si se puede, ¿verdad? Pero el asunto es entender la respuesta que hemos dado, la respuesta no estudiada, ¿verdad? Esa es la que hay que entender. Para poder entonces equilibrar nuestros centros de energía, porque por lo que vemos aquí, estamos en esta época de cosecha y hemos hablado antes del impacto o la desarmonía que puede tener esto en personas no equilibradas, ¿verdad? Es una energía que está ingresando, una energía de amor, estamos
en el principio, en el inicio de esta nueva energía, de esta cuarta densidad, de alguna manera, como lo expresan aquí, y a medida que se va a ir incrementando, la energía se va incrementando. Entonces, si nosotros queremos estar listos para una cosecha, como se expresa aquí también el término, si queremos estar listos para vivir en un mundo de amor, tenemos que equilibrar nuestros centros de energía, porque obviamente es una cuestión de energía. Es como querer enchufar un secador de pelo de 110 volts a 220, se va a fundir, no lo va a soportar. Y lo mismo con el cuerpo, no nos pueden a nosotros transportar a un mundo superior donde la energía del amor es muy fuerte cuando no estamos preparados, cuando nuestros centros de energía, nuestro centro corporal no está preparado para eso. Entonces, a seguir trabajando y estudiando en nuestras reacciones, ¿verdad? Es ahí, en eso es lo que tenemos que estar trabajando. Dice el introductor, ¿podríais indicar la diferencia entre espacio-tiempo y tiempo-espacio? Dice, soy Ra. En vuestras propias palabras, la diferencia es la que existe entre lo visible y lo invisible, o lo físico y lo metafísico. En términos matemáticos, como expresa el que llamáis Larson, la diferencia es la que existe entre ST y TS. Bueno, matemática, pero aquí el asunto muchas veces Ra, cuando se expresa, habla de espacio-tiempo o de tiempo-espacio. Él habla de aprender, enseñar, aprender. Siempre que nosotros enseñamos, también estamos aprendiendo. Siempre que estamos aprendiendo, de alguna manera estamos enseñando. Entonces, esto aquí es lo mismo. Cuando él habla de espacio-tiempo, se refiere a lo visible. Y cuando habla de tiempo-espacio, se refiere a lo invisible. Entonces, cuando habla de espacio-tiempo, nuevamente es visible o lo material. Y cuando hablamos de tiempo-espacio, hablamos de lo invisible o metafísico o mundo espiritual, si queremos verlo de esa manera. Así que recordemos, cuando empieza con espacio, está hablando de lo material. Cuando empieza con tiempo, de lo inmaterial. Dice el interrogador, esto lo voy a subrayar porque después es fácil de olvidarse esto, ¿no? Pero es importante para entender los conceptos de los que habla Ra. Hola Ana Elena, bienvenida. Hola Claudia. Dice el interrogador, en la última sesión mencionaste el concepto de ayuno para eliminar formas de pensamiento no deseadas. ¿Podéis ampliar la información sobre ese proceso y explicar algo más profundamente cómo se produce? Esta fue una buena de la sesión anterior. Dice Ra, esta, como todas las técnicas de sanación, debe utilizarse por un ser consciente. Esto es, un ser consciente de que la eliminación de la materia en exceso y no deseada del complejo corporal es análoga a la eliminación de la materia en exceso o no deseada de la mente o del espíritu. Esto es de anotarlo y ponerlo en un cuadro, Como hemos dicho muchas veces, todo es actitud. En nuestra vida, la actitud de si nos levantamos, de si ordenamos nuestra casa, si no ordenamos nuestra casa, si ponemos el bombillo que se quemó hace 2 días, o si se quemó hace una semana, o si se quemó hace 2 años y todavía no lo hemos cambiado. Bueno, hay una intención, hay un mensaje en cada cosa, ¿verdad? Si tenemos el bombillito quemado hace 2 años, estamos manifestando algo, ¿verdad? Dice entonces, lo voy a repetir, esta, como todas las técnicas de sanación, debe utilizarse por un ser consciente. Esto es, un ser consciente de que la eliminación de la materia en exceso y no deseada del complejo corporal es análoga a la eliminación de la materia en exceso o no deseada de la mente o del espíritu, ¿verdad? Hacemos el ayuno para liberarnos, darle tiempo a nuestro cuerpo a que se sane. Entonces le estamos diciendo a nuestro cuerpo, quiero que te sanes. Esa es nuestra manifestación, esa es nuestra intención. Estoy haciendo ayuno porque quiero, cuerpo, que te sanes, te estoy dando tiempo. Entonces, no solo esto funciona a nivel corporal, físico, sino a nivel espiritual también, y sirve entonces para eliminar las formas de pensamiento. Entonces, hay muchas técnicas de ayuno intermitente, pueden buscar algunas en internet. Hay gente que hace un ayuno diario de 12 horas, otro un día a la semana, 2 días a la semana.
Bueno, cada uno verá lo que le sirve y lo que le conviene, ¿verdad? Dice Ra, así, la disciplina o negación de la parte no deseada como parte adecuada del yo es conducida a través del árbol de la mente hasta la base del tronco, a niveles subconscientes donde se opera la conexión, de forma que el cuerpo, la mente y el espíritu al unísono expresan la negación de la materia espiritual o mental que se encuentra en exceso o que no es deseable como parte de la entidad, ¿verdad? Muchos han estudiado por ahí y han llegado a la conclusión de que un hábito se puede cambiar en 21 días si así nos proponemos, ¿verdad? Hay muchos libros que se han escrito acerca de estos famosos 21 días. El ayuno tiene una duración de casi un mes, depende por supuesto de las fases lunares, no me lo sé de memoria, pero entonces hay un viejo conocimiento aquí que se ha estado aplicando, ¿verdad? Entonces, todo es intención, nos estamos comunicando con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, pero para que esto llegue realmente como dice, a la raíz del árbol de la mente, ¿verdad? Tiene que ser integrado correctamente y con la intención. Dice, de esa forma todo se desprende y la entidad, aunque comprende y reconoce, por así decir, la naturaleza de la materia rechazada como parte del gran yo, por la acción de la voluntad, purifica y refina el complejo mente-cuerpo-espíritu, haciendo manifestar la actitud deseada del complejo mental o del complejo espiritual. Dice, haciendo manifestar entonces la actitud deseada del complejo mental y del complejo espiritual. Si sienten entonces que tienen algún tipo de pesadez que quieren eliminar, se sienten con mala onda, con mala energía, o pesados físicamente, ¿verdad? Que también el cuerpo les está hablando, el ayuno entonces sirve como sanador. Dice el interrogador, entonces, ¿esto sería como una reprogramación consciente del catalizador? Por ejemplo, para algunas entidades el catalizador lo programa el yo superior para crear experiencias de forma que la entidad pueda liberarse de inclinaciones no deseadas. Pregunta, ¿sería esto análogo a la entidad que programa conscientemente esta liberación y utiliza el ayuno como método de comunicación consigo misma? Dice Ra, no solo es correcto, sino que además puede llevarse más lejos. El yo, si es lo suficientemente consciente de la forma de operar de este catalizador y de las técnicas de programación, puede, mediante la concentración de la voluntad y por la única facultad de la fe, provocar una reprogramación sin la correspondencia del ayuno, la dieta u otras disciplinas análogas del complejo corporal. Hablando de buenos párrafos, ¿no? Vamos a repetirlo para que quede claro. Se está hablando de la reprogramación de las experiencias programadas por el yo superior, ¿verdad? O sea, hay algo que nos está afectando, nosotros reconocemos que hay algo que nos está afectando y vamos a tomar las medidas del caso, ¿verdad? El ayuno, se está hablando aquí particularmente, sirve como sanador de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí dice el Ra, dice, no solo eso es correcto, sino que además puede llevarse más lejos. Dice, el yo, si es lo suficientemente consciente, la palabra clave aquí es esta, ¿verdad? Lo suficientemente consciente de la forma de operar de ese catalizador y de las técnicas de programación, puede, mediante la concentración de la voluntad y por la única facultad de la fe, provocar una reprogramación sin la correspondencia del ayuno, la dieta u otras disciplinas análogas al complejo corporal. ¿Qué entiendo yo aquí? Cuando somos lo suficientemente conscientes del proceso espiritual de encarnación en la tierra y de que se nos ofrecen experiencias para aprender ciertas cosas, podemos reprogramar estas experiencias y estos catalizadores. ¿Cómo? A través del entendimiento, de cómo ocurren las cosas. Entonces, uno puede hacer declaraciones. Yo no quiero aprender a través del sufrimiento. Sé que puedo aprender de otras maneras, sé que puedo aprender a través del amor. Por ejemplo, esa es una. Entonces,
ya no queremos, ya vamos a reconocer las falencias o las partes a pulir de nuestro cuerpo, mente y espíritu, y entonces podremos trabajar por ahí sin la necesidad de catalizadores de la experiencia a través del sufrimiento, como mayormente ocurre en nuestro mundo, ¿no? Espero que haya quedado claro. Si no, entonces lo reformulamos. Dice el introductor aquí: tengo un libro, Initiation se llama el libro, en el que la autora describe la iniciación como el contenido, en el que la autora describe la iniciación. ¿Conocéis el contenido de ese libro? Y Ra dice: así es, examinamos vuestra mente. El introductor dice: solo he leído una parte de él, pero me preguntaba si las enseñanzas del libro respecto al proceso de equilibrado eran las de Ra. Y Ra dice: es básicamente correcto, con distorsiones que pueden apreciarse cuando se coteja ese material con el que hemos ofrecido. Por supuesto, siempre va a haber alguna diferencia, ¿verdad? Dice el introductor: por los centros de energía rojo, amarillo y azul Voy de nuevo. ¿Por qué los centros de energía rojo, amarillo y azul se denominan como centros primarios? Así que los primarios son rojo, amarillo y azul, ¿verdad? Porque yo tenía entendido que eran rojo, amarillo, rojo, naranja y amarillo, pero son rojo, amarillo y azul, ¿verdad? Rojo el básico, amarillo el plexo solar y azul el chakra de garganta. Son los primarios. Interesante. Y pregunta por qué son los primarios. Dice: del material anterior, dice el introductor, creo que lo entiendo, pero podemos remontarnos en estos colores primarios hasta la infinidad inteligente más profundamente de lo que lo hemos hecho. Dice Ra: no podemos decir lo que parece profundo a una entidad. Los rayos rojo, amarillo y azul son primarios porque implican actividad de naturaleza primaria. Bueno, y vamos a la explicación. Dice: el rayo rojo es la base, el rayo naranja el movimiento hacia el amarillo, el de la conciencia de sí y de la interacción. El rayo verde es el movimiento a través de diversas experiencias de intercambio de energías relativas a la compasión y al amor, que todo lo perdona, hasta el rayo primario azul, que es el primer rayo de radiación del yo, con independencia de cualquier acción de otro. La entidad de rayo verde no da lugar a ningún resultado o efecto frente a un bloqueo derivado del prójimo. No da lugar a ningún resultado o efecto frente a un bloqueo derivado del prójimo. La entidad del rayo azul es co-creadora. Esto puede ser quizás una simple reafirmación de la actividad precedente, pero si consideráis la función del Logos como representante del infinito creador al efectuar el conocimiento del creador por el propio creador, podéis quizás ver las etapas por las cuales puede conseguirse. Os pedimos que reformuléis una última pregunta antes de finalizar la sesión de trabajo. No me queda sumamente claro. Muchas veces lo explica de manera muy complicada y no termina con palabras sencillas, ¿verdad? Creo en definitiva, y me quedo con esto, los rayos rojo, amarillo y azul son primarios porque implican actividad de naturaleza primaria. Bien. Me imagino que el rojo porque es básico y es nuestra conexión a este planeta. El amarillo es donde se expresa el yo y el azul donde nos expresamos con otros. En definitiva, lo puedo tomar de esa manera, pero esa es mi interpretación nada más. Hola Luis, bienvenido Amael. Dice el interrogador: quizás la pregunta requiera una respuesta demasiado extensa para esta sesión, pero lo voy a formular así que podemos continuar en otro momento si así se requiere. Dice: ¿podéis decir cuál es el desarrollo del complejo de memoria social Ra desde sus inicios y qué catalizadores empleó para llegar hasta el punto en que se encuentra ahora respecto a la activación de los rayos? Que va a hablar de la historia de Ra. Es una pregunta interesante. Dice: soy Ra. La pregunta no requiere una respuesta extensa, pues hemos experimentado densidades vibratorias sobre la esfera planetaria que llamáis Venus. Como habíamos hablado antes, Ra
viene de Venus. Y hemos sido afortunados por poder evolucionar en armonía con las vibraciones planetarias, con una graduación armoniosa hacia las densidades segunda, tercera y cuarta, y una experiencia sumamente acelerada de cuarta densidad, ¿verdad? Porque habíamos hablado de que Venus, un planeta muy amoroso, y ellos seres muy amorosos también, y pudieron hacerlo armónicamente. Dice, permanecimos mucho tiempo en la quinta densidad, equilibrando la profunda compasión que habíamos adquirido en la cuarta densidad. De nuevo, la graduación fue armoniosa y nuestro complejo de memoria social, que se había cimentado muy firmemente en cuarta densidad, mantuvo su naturaleza sumamente fuerte y útil. Interesante. Dice, nuestro trabajo de sexta densidad también se vio acelerado gracias a la armonía de nuestro complejo de memoria social, de forma que fuimos capaces de integrarnos con los miembros de la Confederación para alcanzar todavía más rápidamente la graduación a séptima densidad. No obstante, nuestra armonía ha sido una triste fuente de ingenuidad para el trabajo con vuestro planeta. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que dejemos este instrumento? Y saluda y se despide. Entonces, ahí habló entonces de la progresión de Ra a través de las densidades, y habló que, por supuesto, seres de tal armonía, de tal balance, de tanta, como habló aquí, ¿verdad?, de tanta compasión, cuando vienen a interactuar con personas de este planeta, ellos mismos lo expresan, ¿verdad?, de que fueron muy ingenuos al trabajar con nosotros, ¿verdad?, y por eso también siguen haciéndolo, porque consideran que es parte de su responsabilidad. Me voy a servir un poquito más de agua, con su permiso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar algo? Seguimos entonces. La sesión 42 del 22 de marzo de 1981. Radice Olam, como siempre. Y el entrenador dice, voy a hacer una afirmación, de la cual os pido que comentéis su grado de precisión. Supongo que la entidad que está en equilibrio no se verá influenciada por emociones positivas o negativas ante cualquier situación a la que se enfrente. Al responder sin emoción ante cualquier situación, puede discernir claramente las respuestas adecuadas y necesarias en armonía con la ley del uno. ¿Es correcto? Y aquí viene una buena, Vamos a ver. Dice, soy Ra. Esta es una aplicación incorrecta del proceso de equilibrio que hemos comentado. El ejercicio, que consiste en experimentar primero los sentimientos y después reconocer conscientemente su antítesis en el ser, no tiene como objeto el fluir sereno de sentimientos positivos o negativos mientras se permanece imperturbable, sino el devenir imperturbable. Este es un resultado más simple y requiere mucha práctica. Lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Es cuando nosotros estudiamos nuestra reacción primaria, nuestra reacción no estudiada, es que ahí vemos cómo estamos en nuestro balance, ¿verdad? Y aquí lo dice bien claro, no es actuar sin emociones ante las cosas, esa no es la solución, porque el introductor dice, al responder sin emoción ante cualquier situación, puede discernir claramente las respuestas adecuadas y necesarias en armonía con la ley del uno. ¿Es correcto? Y claramente le dice, esta es una aplicación incorrecta del proceso de equilibrio que hemos comentado. El ejercicio, que consiste en experimentar primero los sentimientos, y después reconocer conscientemente su antítesis, ¿verdad? En el ser no tiene como objetivo el fluir sereno de sentimientos positivos o negativos mientras se permanece imperturbable, sino el devenir imperturbable. Este es un resultado más simple y requiere mucha práctica. Vamos a sentir lo que estamos sintiendo, no debemos, o no es la idea para llegar a un balance que nada nos afecte, simplemente
vamos a sentir lo que nos pasa y después podremos actuar en consecuencia para fluir serenamente, ¿verdad? Dice, el catalizador de la experiencia opera para que tenga lugar el aprendizaje-enseñanza de esta densidad. Sin embargo, si se observa en el ser una reacción, basta con que se aprecie simplemente, la entidad sigue utilizando el catalizador para el aprendizaje-enseñanza. Si se observa en el ser una reacción y basta con que se aprecie simplemente, la entidad sigue utilizando el catalizador para el aprendizaje-enseñanza. El resultado final es que el catalizador deja de ser necesario y por tanto la densidad ya no es necesaria. Ello no significa indiferencia u objetividad, sino una compasión y un amor delicadamente armonizados, que ve a todas las cosas como amor. Esa percepción no suscita ninguna respuesta debido a reacciones catalíticas. De esta forma, la entidad es entonces capaz de tornarse co-creadora de acontecimientos relativos a la experiencia. Ese es el verdadero equilibrio. ¿Cuál es mi interpretación aquí y con respecto al accidente de tránsito? Entonces, cuando entendemos que hemos superado este catalizador, ¿verdad? Cuando hemos estado trabajando en nuestra ira, por ejemplo, entonces se nos han ofrecido muchos catalizadores, muchas experiencias relativas a la ira y hemos experimentado la ira porque necesitamos balancear la ira. Entonces ese día tenemos el accidente de tránsito y llegamos al entendimiento y a través de nuestra compasión sabemos que esa otra persona es parte de mí, es co-creador de la experiencia, pero entiendo desde el interior y a través de la compasión que es una experiencia catalizadora. Cuando ya puedo entonces reaccionar de esa manera, no necesitaremos más el catalizador en cuestión, la experiencia de la ira en cuestión, porque ya la habremos superado, ¿verdad? Y cuando habremos superado entonces todas las cuestiones que se ofrecen en esta densidad, ya no necesitamos esta densidad. Y llega la hora de partir. Dice el interrogador, voy a tratar de hacer una analogía. Si un animal, pongamos por caso un toro en un redil, ataca a una persona que se aventura a entrar en su recinto, esa persona sale de su camino rápidamente, pero no lo culpa. No lo culpa al toro, ¿verdad? Dice, no hay otra respuesta emocional, aparte de la respuesta por el daño que pudiera sufrir. Sin embargo, si esta persona encuentra a otra en su territorio y esta última le ataca, la reacción puede ser más emocional y suscitar respuestas físicas corporales, ¿verdad? El primer caso entonces es la persona en el redil del toro y el segundo caso una persona con otra persona, ¿verdad? Se encuentran y se atacan. Dice, pregunta, ¿estoy en lo cierto al suponer que cuando la respuesta al animal y a otra persona es la que consideramos como el creador y de amarlos y comprender que su agresividad es la acción de su libre albedrío, entonces la persona en cuestión se equilibra correctamente en ese ámbito? Y dice Ra, es básicamente correcto. Sin embargo, la entidad equilibrada verá en el ataque aparente del prójimo las causas de esa acción, que en la mayoría de los casos son de naturaleza más complejas que las del ataque por el toro de segunda densidad de vuestro ejemplo. Así, esa entidad equilibrada estaría abierta a muchas más oportunidades para el servicio al prójimo de tercera densidad, ¿verdad? Y aquí la diferencia también. Material muy importante, esto se lo recuerdo para los que bajaron el libro, sesión 42, para que lo vayan subrayando del libro 2 de la ley del 1, porque esto es importante, ¿verdad? Ante las diferentes situaciones. Pone entonces el ataque de un animal y el ataque de una persona y cómo reacciona en uno y otro caso, ¿verdad? Entonces, para repasarlo un poquito, dice, sin embargo, la entidad equilibrada verá en el ataque aparente del prójimo las causas de esta acción. Cuando estamos interactuando con otra persona, no con el animal en este caso, porque las causas del ataque de un animal de segunda densidad y de una persona son diferentes, ¿verdad? El ataque del animal es más instintivo.
si se quiere, bueno, el de la persona es más consciente, ¿verdad? Verá entonces las causas por las que la persona lo está agrediendo. Entonces, al estudiar estas causas también puede hacer mayor uso del catalizador o de la experiencia, ¿verdad? Dice, verán el ataque del prójimo las causas de esta acción, que en la mayoría de los casos son de naturaleza más compleja que las del ataque del toro de segunda densidad de vuestro ejemplo. Así, esa entidad equilibrada estaría abierta a muchas más oportunidades para el servicio al prójimo de tercera densidad, ¿verdad? Cada cosa es una co-creación, cada experiencia es una co-creación entre dos personas. Con tu vecino, con tu pareja, con tus hijos, con el carnicero, con el señor que te encontraste en el semáforo, son co-creaciones. Nos lleva el creador, si se quiere, hasta ahí. Nosotros mismos, nuestra conciencia nos lleva hasta ahí para tener cierta interacción con esas personas. ¿Y por qué hago énfasis aquí? Porque es importante entender estas experiencias, porque estamos hablando del equilibrio de los centros de energía, ya que a través de centros de energía equilibrados es que podemos acceder a una nueva experiencia de conciencia más elevada, lo que se llama aquí la cosecha, ¿verdad? Si no tenemos nuestros centros de energía equilibrados, no nos pueden poner ellos, no podemos ser transportados, no podemos nosotros experimentar una densidad diferente de mayor energía porque nuestros centros no están balanceados. En definitiva, es importante el entendimiento de esto para el trabajo, nuestras experiencias, para poder progresar. Dice el interrogador, una entidad perfectamente equilibrada, ¿siente una reacción emocional cuando es atacada por el prójimo? Y dice Ra, así es. La respuesta es amor. Recordemos, no sé si lo va a hablar por aquí, ¿verdad? Pero creo que dio el ejemplo anteriormente cuando Jesús va a ser apresado y que sus discípulos desenvainan su espada, ¿verdad? Para defenderlo, y Jesús dice que no, envaina tu espada, ¿verdad? Y él responde con amor a esa situación, ¿verdad? Eso es lo que expresa la Biblia, y estamos hablando de algo así aquí, ¿verdad? Entender que el prójimo es uno mismo y reaccionar con amor a través del amor y la compasión. Dice, la respuesta es amor. El interrogador dice, en la ilusión que experimentamos no es fácil mantener esa respuesta, especialmente si el ataque da como resultado el dolor físico. Pero supongo que esa respuesta debería mantenerse incluso en el caso del dolor físico o pérdida de la vida propia. ¿Es así? A seguir subrayando, porque lo que se viene es interesante. Dice, soy Ra, así es. A lo que añadimos que es el primer orden o esencial comprender el principio del equilibrio. El equilibrio no es indiferencia, ya que el observador no está cegado por ningún sentimiento de separación, sino completamente impregnado de amor. Qué importante esto, ¿verdad? Llegar a la profundidad de entendimiento en nuestra encarnación, de que todos somos uno, de que el prójimo es uno mismo actuando en otro papel, en esta gran escenario de la vida, ¿verdad? Entonces, al llegar a ese entendimiento podemos reaccionar para con el otro a través del amor y la compasión, y entonces es el punto más grande que nosotros podemos alcanzar en nuestra evolución en este plano. Dice el interrogador, en la última sesión afirmasteis, entre comillas, nosotros, es decir, Ra, permanecimos mucho tiempo, espacio, en quinta densidad, equilibrando la profunda compasión que habíamos adquirido en cuarta densidad. ¿Podríais explicar este concepto respecto a lo que acabamos de comentar? Y aquí hace una pregunta, está hablando de tiempo-espacio. Si vamos atrás un poquito, ¿qué dijimos que era tiempo-espacio? A ver si hacen memoria ahí, si se acuerdan. Tiempo-espacio, tiempo-espacio, tiempo-espacio. Hablamos que era la parte encarnada de la vida material, ¿verdad?
hasta lo perdí, pero bueno, eso es lo que tengo en mi memoria. Y creo que así era. En definitiva, sí, permanecieron encarnados más en quinta densidad para balancear el tema de la compasión que habían adquirido en cuarta. Dice, ¿podrías explicar este concepto respecto a lo que acabamos de comentar? Y dice Ra, como hemos dicho, la cuarta densidad es abundante en compasión. Esa compasión es irreflexiva cuando se analiza con la mirada de la sabiduría. Constituye la salvación de tercera densidad, pero crea una discordancia en el equilibrio último de la entidad. Así, cuando éramos un complejo de memoria social de cuarta densidad, teníamos tendencia hacia la compasión, hasta llegar incluso al martirio por ayudar al prójimo. Atentos aquí, ¿verdad? Se llegaron a un punto de compasión tal que llegaban hasta el martirio, hasta dejar su propia vida para ayudar al prójimo. Dice, cuando se alcanzó la cosecha de quinta densidad, hallamos que ese nivel vibratorio no podía observarse. Caramba, estoy leyendo mal hoy. Dice, hallamos que ese nivel vibratorio, que en ese nivel vibratorio podrían observarse fallos en la eficacia de tal compasión constante. Por ello, pasamos mucho espacio en la contemplación de los caminos del Creador, que impregnan el amor con sabiduría. Grandes palabras, pero en definitiva hay que buscar un balance, ya que la quinta densidad es la densidad de la sabiduría. Hay que lograr balancear las cosas, ¿verdad? Hasta donde nosotros sentimos tal compasión que vamos hasta dar nuestra vida por el otro, ¿verdad? Tenemos que, o ellos tuvieron que balancear esto, porque en la densidad, en la quinta densidad, que es la de la sabiduría, encontraron de que esto quizás estaba desbalanceado para ellos. Si nosotros vamos por la calle y encontramos una situación donde una persona está golpeando a la otra y puede hasta matarla, ¿verdad? Entonces se nos está presentando una situación muy dura. ¿Cuál es la acción que vamos a tomar nosotros? ¿Vamos a dar incluso nuestra propia vida ante esa situación? Es muy interesante, cada uno quizás se lo podrá plantear y ver qué haría en ese caso, ¿verdad? Pero si lo vemos desde un punto de vista metafísico, esas dos personas han co-creado esa experiencia para que ellos pudieran aprender algo, ¿verdad? Y cada uno reaccionará acorde. Y ahora uno que está metido o está viendo, presenciando esa situación, reaccionará o no y verá cómo, qué hace en ese caso, ¿no? Cada uno tendrá su respuesta. Pero por lo que veo aquí, la respuesta de ellos era incluso dar su vida. Y después se dieron cuenta de que no era tan así el asunto. Dice el interrogador, quisiera tratar de hacer una analogía de este concepto en tercera densidad. Aquí muchas entidades sienten gran compasión por aplacar los problemas físicos de tercera densidad del prójimo y reparten de diversas maneras alimentos allí donde hay hambre, como ocurre en los países africanos, o medicinas allí donde se considera que existe necesidad de administrarlas. Y son altruistas en todos estos servicios en gran medida. Esto está creando una vibración en armonía con el rayo verde o cuarta densidad, pero no está equilibrado con la compasión de quinta densidad, de que estas entidades están experimentando catalizadores y que una intervención más equilibrada para sus necesidades sería proporcionarles el aprendizaje necesario para alcanzar el estado de conciencia de cuarta densidad antes que satisfacer sus necesidades físicas en este momento. ¿Es así? Y dice Ra, no es correcto. Para un complejo mente, cuerpo, espíritu que muere de inanición, la respuesta apropiada es la alimentación del cuerpo,
podéis extrapolar a partir de este ejemplo. Dice, no obstante, por otra parte, estáis en lo cierto al suponer que la respuesta del rayo verde no es tan refinada como la que ha sido impregnada de sabiduría, que es la quinta densidad. Dice que permite a la entidad evaluar su contribución a la conciencia planetaria por la cualidad de su ser, independientemente de cualquier acto o comportamiento que espere resultados sobre los planos visibles. También a resaltar, y creo que es un poquito lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Mi caso fue un poquito más radical, pero estamos hablando de la gente con hambre en África. Entonces sí, una primera reacción para el que está con hambre y muriendo de hambre es darle comida, pero ya desde el punto de vista de la quinta densidad, donde ya se aprendieron las lecciones del amor y la sabiduría, o se están aprendiendo las de la sabiduría, hay que, o se reacciona de otra manera, ¿verdad? Se evalúa la contribución de otra manera y la respuesta dice que del rayo verde no es tan refinada como la que ha sido impregnada de sabiduría, ¿verdad? De la quinta densidad, que permite a la entidad evaluar su contribución a la conciencia planetaria por la cualidad de su ser, independientemente de cualquier acto o comportamiento que espere resultados sobre los planos visibles. Bueno, sigue el interrogador, dice entonces, ¿por qué tenemos el problema de la hambruna extrema y generalizada en África en este momento? ¿Hay alguna razón metafísica para ello? ¿O es algo puramente aleatorio? Dice Ra, vuestra suposición anterior era correcta en cuanto a la acción catalítica de esa hambruna y de la salud precaria. Sin embargo, forma parte del libre albedrío de una entidad responder a esa situación apremiante del prójimo y ofrecer las sustancias y los alimentos necesarios es una respuesta adecuada en el marco de vuestro aprendizaje e enseñanza en este momento, que incluyen el sentido creciente del amor y del servicio al prójimo, ¿verdad? Lo está dejando bastante claro en este sentido. Y creo que en algún momento dimos el ejemplo de nuestro vecino y cuando pasamos por la casa de nuestro vecino y vemos que está toda su casa desordenada y llena de basura hasta si se quiere. Entonces, ¿cuál es la reacción que nosotros vamos a tener? ¿Podemos ir una vez, golpearle la puerta y ofrecernos a limpiarle la casa? Perfecto, esa es una reacción de servicio al prójimo, sí, pero y que está llena de amor. Ahora, si vamos un poquito más allá e incorporamos la sabiduría y al otro día pasamos por la casa del Señor y la casa está igual, sí, desde el punto de vista del amor sería bueno ir a ofrecernos al servicio al prójimo y limpiar su casa nuevamente. Pero si incluimos la sabiduría, vamos a entender que ese señor tiene su casa desordenada y llena de basura por una razón, y que eso funcionará como un catalizador para su experiencia de alguna manera. Entonces, esa sabiduría incorporada hará que nosotros sigamos de largo. Le prestaremos nuestro servicio al Señor cuando el Señor entienda que está en una situación apremiante y que necesita cambiar, y nos ayuda y nos pide ayuda. Entonces nosotros vamos desde nuestro punto de sabiduría y amor y sabiduría a ayudar al Señor, pero no vamos a solucionarle el problema. Creo que ese es un ejemplo un poquito más claro de este asunto. A ver qué dicen por aquí. Tiempo-espacio es espiritual. El tiempo era para el plano sutil, espacio para el plano material. Bueno, parece que ellos pasaron más en el plano sutil entonces. Dice, eso fue lo que comentaste. Perfecto, gracias. Entonces, muy buen ejemplo aquí, ¿verdad? Esto se tiene que entender también porque, claro, a través de mucha compasión vamos a ir a estar dándole todos nuestros recursos alimenticios, por ejemplo, para hablar de nuestros países, a aquellos que tienen hambre o aquellos que no tienen comida. Por supuesto que si están muriendo de hambre, obviamente vamos a actuar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Si nosotros estamos dando constantemente, nuestra comida también va a faltar. Entonces ahí vamos a tener que imponer un poquito más de sabiduría y quizás, en lugar de alimentar a esta persona todos los días, podríamos enseñarle un oficio, algo que nosotros sepamos, tejer, bordar, pintar,
enseñarle el valor del trabajo para que esta persona pueda adquirir una herramienta para ir a trabajar. Entonces esa sería una respuesta más tendiente a la sabiduría con amor y no solo al amor, ¿verdad? Creo que este es lo que estamos hablando aquí. Dice el interrogador, en cuanto a la activación de los centros de energía, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una persona que reprime sus respuestas emocionales ante situaciones de gran carga emocional y la persona equilibrada a la que por tanto no le alteran dichas situaciones? Vamos a marcar aquí. Dice Suerra, esta pregunta parte de una suposición errónea. Para la entidad perfectamente equilibrada, ninguna situación llevaría una gran carga emocional, ¿verdad? La persona equilibrada no llega a la gran carga emocional. Dice, una vez comprendido esto, podemos afirmar lo siguiente. La represión de las emociones despolariza a la entidad en la medida en que escoge no hacer uso de la acción catalítica del presente espacio-tiempo de manera espontánea. Están en lo correcto, si cuando habla de espacio es tiempo-encarnación, o sea que Ra sí pasó más tiempo en el plano sutil, en la quinta densidad. De manera espontánea, atenuando así los centros de energía, ¿verdad? Si no estamos de alguna manera reaccionando o sintiendo las emociones, si reprimimos las emociones nos despolarizamos, ¿verdad? Cuando se presenta una situación, siéntanla desde el corazón con todo lo que conlleva esa situación, porque está ahí para ustedes, para enseñarles algo, y después reflexionen sobre eso. Dice, sin embargo, se produce cierta polarización positiva si la causa de esa represión es la consideración hacia el prójimo. La entidad que ha trabajado con el catalizador el tiempo suficiente para percibirlo, pero sin hallar necesario expresar reacciones, todavía no está equilibrada, pero no sufre ninguna despolarización. Dada la transparencia de su continuidad experiencial. Así el incremento gradual de la capacidad de observar sus propias reacciones y de conocer el yo le acercará todavía más al verdadero equilibrio. Se requiere y se aconseja paciencia, pues el catalizador es intenso en vuestro plano y su uso debe ser evaluado durante un tiempo de constante aprendizaje e enseñanza. También, muy bueno. Aquí están las diferentes opciones, ¿verdad? Lo vamos a marcar con otro colorcito. Está hablando de cómo reaccionamos a las cosas y qué hacemos, ¿verdad? No, la idea no es reprimir las emociones porque eso nos despolariza, porque no estamos haciendo uso de la acción del catalizador, ¿verdad? Sin embargo, cuando sí se puede producir la polarización positiva, si la causa de esa represión es consideración hacia el otro, ¿verdad? Y dice que cuando se ha trabajado en el catalizador lo suficiente como para percibirlo, sin hallar necesario expresar las reacciones, todavía no está equilibrada, pero no sufre ninguna despolarización. También interesante. Dice el interrogador, ¿cómo puede una persona saber que no está siendo afectada por una situación cargada emocionalmente, que está reprimiendo el flujo de sus emociones o que está en equilibrio y por tanto no resulta verdaderamente afectada? Dice Ra, hemos hablado ya sobre ese punto, por lo tanto vamos a reiterar sucintamente para que la entidad que se encuentra en equilibrio. Ninguna situación tiene carga emocional, ¿verdad? Para la entidad que se encuentra en equilibrio, ninguna situación tiene carga emocional, sino que es simplemente una situación como cualquier otra, en la que la entidad puede observar o no una oportunidad para el servicio. Cuanto más cerca de esa actitud llega a estar una entidad, más cerca se encuentra del equilibrio. Podéis observar que no recomendamos que las acciones a un catalizador sean reprimidas o suprimidas, a menos que tales reacciones supongan un escollo que no esté en consonancia con la ley del uno hacia el prójimo. Es mucho mejor permitir la experiencia de expresarse
para que la entidad pueda hacer pleno uso de ese catalizador. Muy bueno esto. Estamos hablando entonces, mis amigos, de las experiencias que se nos ofrecen en la vida, de cuáles son las mejores maneras de reaccionar, de cómo podemos buscar el equilibrio, y hemos hablado de por qué necesitamos buscar este equilibrio ante las acciones o catalizadores de la experiencia que se nos presentan. Y es importante porque si queremos trascender a una realidad espiritual más elevada, necesitamos estar balanceados en nuestros centros de energía. Han pasado ya 1 hora, la verdad que muy rápido, rapidísimo como siempre, se me pasa volando esta hora con ustedes. Preguntas por aquí. ¿Alguien quiere comentar algo? Experiencias. ¿Qué más? Aplausos, medalla, beso. ¿Qué? ¿Algo más? Si no, entonces le voy a mandar un beso grande. Que pasen bien. Sigan disfrutando de los catalizadores de su experiencia. Observen los catalizadores que se nos están dando también como humanidad, como colectivo, en el barrio, en el grupo familiar, y todo eso va a ir sirviendo para nuestro crecimiento, ¿verdad? Les mando de nuevo un gran abrazo, un beso, que pasen bien, nos vemos mañana, Dios mediante. Chau, chau.